lío con eso. Voy a ver si hoy resolvemos eso. Bueno, entonces sí, Federico, la clase queda grabada. De hecho, ya ha subido algunas anteriores. Ah, falta una que yo le debo, pero ha subido otras ya anteriores. Bueno, vamos al tema. ¿Alguna cosa de lineal que no haya quedado que quieran preguntar antes de que sigamos? Parece que no. Seguimos por lo que sigue del apunte. Bueno, en el apunte lo que sigue antes de que vayamos a cuadrática, y si les aparece una pregunta de lineal, bueno, la van haciendo, entonces vamos contestando. Antes de ponerse a analizar cuadrática en el apunte, nos habla de características de las funciones, de cuando uno hace un análisis más a fondo del gráfico de una función. En realidad, ustedes después, Matemática 2 de Geología, lo va a retomar al tema, más a fondo que ahora, pero bueno, ahora estamos haciendo como un poco un repaso, y para el profesorado sería en Análisis 1, ¿no? Todo esto. Pero, digamos, ahí en el apunte se nos habla de características que toman las funciones, como por ejemplo, intervalos de crecimiento o decrecimiento, como la paridad, como intervalos de positividad y negatividad, o negatividad. Bueno, y esas son cositas que nosotros vamos a tocar hoy, así como a modo de repaso, y cuando a ustedes se les presenten en las materias, pueden volver a acudir al material nuestro, que está más desarrolladito, más a fondo, o a bibliografías por ahí, bueno, de secundaria, porque estos son todos temas supuestamente de repaso, ¿no? Pero bueno, un concepto que ustedes habían tocado el otro día, por lo que sé, es el concepto de raíz de una función. Pregunto yo, a ver, ¿cuándo un número es raíz de una función? ¿Qué valor es aquel al que vamos a llamar raíz? A ver, ¿qué tiene que sucederme con ese valor para que yo diga este número es una raíz de esta función? Pueden contestar activando micrófono o escriben. Tiene que haber una intersección en el eje X, ¿o no? Bien, vamos rumbeando. Tiene que haber una intersección con eje X. ¿Y cuándo se produce la intersección con eje X? Cuando pasa qué cosa con la función. Que ese es justamente el concepto de raíz, ¿no? Un número A es raíz de una función si f en A, si f evaluada en A, me da ¿qué resultado? Cero, ok. Bueno, ahí estamos contestando, cero. Bien, entonces, el concepto de raíz de una función, un número A es raíz de f de x, si f evaluada en A me da por resultado 0, o sea, f de A es igual a 0. ¿Pero eso qué implica? El resultado que la función me da para ese número A es el valor de la I en ese momento, en el momento en que X vale A, eso es el valor de I. Entonces, el número va a ser raíz cuando el resultado, al evaluar la función, me dé 0. Y se produce en ese momento, cuando esa I vale 0, se produce la intersección con eje X. Entonces es válido lo que dijimos, que la raíz es aquel número en donde se produce una intersección con eje X, pero es como una definición geométrica que me la da la gráfica del dibujo. La definición algebraica sería que A es raíz cuando f de A es igual a 0, ¿no? Ahora bien, una vez que uno tiene esa raíz, vamos a ir escribiendo acá, a ver, que no se me caiga el celular como el otro día. Una vez que yo tengo que hay un determinado número A acá,
¿no es cierto? En donde se produce esa intersección con el eje X, o sea, tal que, vamos a hacer una función lineal. Esta es f de X. Bien, existe A, tal que la f de A vale 0, ¿no es cierto? Bueno, ahí se está produciendo la intersección con el eje X. Pero los números anteriores al número A, los que están por la izquierda de A, ellos tienen unas imágenes negativas, ¿no? Claramente acá en el dibujo se ve. Si yo agarro otro numerito que esté situado por acá, por ejemplo el numerito B, ¿no? La f de B, la imagen que me va a dar B, la f de B, que es esta, es negativa. Y en cambio, si yo tomo un número que esté a la derecha de A, que sea mayor que A, la imagen de ese otro nuevo número va a ser un número positivo, ¿no? Por ejemplo, imaginemos un número C, que esté acá, a la derecha de A, entonces la f de C, que es este número acá arriba, ese es un número positivo. ¿Por qué? Porque en el momento que la función cruzó por su raíz, está intersectando el eje X, entonces venía de negativa y pasó a positiva. Bueno, ahí tendríamos entonces, para este caso, para este ejemplo, tendríamos intervalos de negatividad y de positividad. ¿Quién sería el intervalo de negatividad? Todos los números menores al A, todos los números que están a la izquierda de A. ¿Sí? Entonces, menos infinito a, ese sería nuestro intervalo de negatividad. Y en cambio, el intervalo a más infinito, todos los números que estén por derecha de a, ese sería nuestro intervalo de positividad, ¿no? A esos intervalos se los llama con una C, o sea, el C menos, que es el intervalo de negatividad, para nosotros va a ser menos infinito a, y el C más, que es el intervalo de positividad, va a ser de A más infinito. Fíjense que yo en ambos casos, a la A, puse un paréntesis. No lo estoy tomando a la A, ni en el de negatividad, ni en el de positividad, porque en realidad la imagen de A, la f de A, es 0. Esa era la definición de raíz, por eso A era una raíz, y ahí se producía la intersección con el eje X. ¿Bien? Bueno, eso es, por ejemplo, una de las características que se le pueden estudiar a funciones cualesquiera. Yo, a lo largo de la gráfica de una función, yo puedo tener varios intervalos de positividad y negatividad, ¿no? Acá hicimos una función lineal, entonces tenemos uno para un lado y uno para el otro. Pero, por ejemplo, yo puedo tener una f de x que haga como esto, que haga así, 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 ¿no? En este caso voy a tener 3 raíces. Voy a tener acá el número A1, acá voy a tener el número A2, acá voy a tener el A3, ¿no? Tengo 3 raíces. Bueno, este tipo de funciones van a ser las funciones cúbicas, porque un polinomio tiene tantas raíces como indica su exponente, ¿no es cierto? Puede sucedernos, ese es un tema de mucho más profundidad, puede sucedernos que un polinomio no tenga todas sus raíces reales, que tenga también complejas, esas complejas no se van a ver en la gráfica de la función. Las únicas que se van a ver son las raíces reales, porque son la intersección con eje X, como bien dijeron ustedes. Pero, hablando así, en forma genérica, yo puedo tener esta, vamos a llamarle a esta G de X, para que no sea la misma que la de arriba, y acá yo tengo 3 raíces para G de X. Tengo 3 valores donde su resultado es 0, donde la imagen es 0 y donde se está produciendo intersección con eje X. Bueno, entonces pregunto yo, ¿cómo tendremos para esta G de X, cómo se nos quedarán constituidos los intervalos C más y C menos? Que hay más de uno, ¿no? Por lo que estoy viendo ahí en el dibujo. A ver. Vamos con los C menos. C menos.
¿Dónde tengo intervalo de negatividad? A ver. Ah, De bueno, ahí, menos infinito a 1. a Ahí ver. tenemos el primer pedazo del intervalo y el segundo intervalo va desde A2 hasta A3. Ajá. Entonces, menos sería de menos infinito hasta A1. Le pongo paréntesis, porque no es negativa la imagen de A1, tampoco es positiva, es 0. Bien, entonces, el C menos está formado por esto, unión, el otro pedacito que va desde A2 hasta A3, ¿no? Bueno, y el C más, ¿cómo quedaría? A1, A2, unión, A3 infinito. Bien, unión A3 más infinito. Ok. Bien, acá en los intervalos de positividad y negatividad podemos hablar de unión. En los intervalos de crecimiento y decrecimiento que vamos a charlar ahora, ahí no vamos a hablar de unión, porque cuando uno dice esto unido esto, en realidad estoy armando un solo conjunto nuevo con los dos pedacitos. Y en este caso, en ambos pedacitos se está dando la misma cualidad que es o ser negativo o ser positivo. Cuando hablemos de crecimiento no vamos a decir unión, porque van a haber intervalos donde la función crece más y otros que está creciendo pero más lentamente. Entonces ahí no vamos a decir unión, vamos a decir crece en este intervalo y también en este otro, o decrece en este y también en este otro, ¿no? Igual, consideraciones técnicas como de mucha profundidad, que no para esta instancia, yo les voy como tirando las cuestiones que después se les van a ir, bueno, marcando más a lo largo de las materias, ¿no? Bien, ajá, ahí me están escribiendo las respuestas, bien, del C- y del C+, correcto, que coincide con esto. Bueno, entonces, hasta acá hablamos de lo que son intervalos de positividad y de negatividad. Otra cosa que se le puede estudiar a la función es el crecimiento y el decrecimiento, ¿no? Bueno, entonces, por ejemplo, si uno tiene vamos a una parábola, que es una función conocida, y yo tengo esta parábola así, ¿no? Aquí voy a tener dos raíces para esta parábola. Ahora vamos a estudiar la función cuadrática, entonces, bueno, vamos a ir viendo que podemos tener o dos raíces, o una o ninguna, ¿no es cierto? Pero bueno, en este dibujo genérico que yo hice acá, que le vamos a llamar h de x, acá tenemos dos raíces, ¿no? Hay dos intersecciones con el eje x, entonces acá tengo el A1 y acá tengo el A2. También le podemos mirar positividad y negatividad, por ejemplo. A ver, ¿cuál serían C más y C menos acá? Pueden desbloquear el micrófono y contestan. O escriben. Acá vendríamos desde menos infinito hasta A1, Sí, hablando en el C+, ¿qué dice más? y desde A2 hasta infinito. Unión sería. Ahí la unión de los dos. Y el C menos, el que quedó en el Sería A1 a A2. ocupado. Ok. Bueno, pero le agregamos otra característica que se le puede mirar a las funciones, que es el crecimiento. Si yo me fijo en este gráfico, bueno, las parábolas tienen como característica un eje de simetría, que es el eje que pasa por el vértice de la parábola, ¿no es cierto? Y que nos deja al gráfico como dividido en dos partes simétricas, que actúa como un espejo. Bueno, pero entonces podemos ver que hay un intervalo donde la función viene decreciendo, claramente, acá porque viene descendiendo, ¿no es cierto? En este intervalo acá está decreciendo, pero a partir del vértice está creciendo, empezó a crecer, ¿no? Eso tiene por ejemplo, en las funciones lineales
Eso te lo marca la pendiente. Cuando hay pendiente positiva, la función lineal, la recta, está siempre creciendo, y cuando tiene pendiente negativa es al revés, está siempre bajando, siempre decreciendo. Ahí vamos a decir, en la función lineal, vamos a decir entonces que o crece o decrece siempre a lo largo de todo el dominio. En cambio, en la parábola, no. En todo su dominio, la parábola pasa por dos momentos, digamos. Pasa por una parte donde está decreciendo y por otra parte donde está creciendo. En esta que teníamos acá, la que tenía 3 raicitas, esta gráfica, acá tenemos varios momentos. Por ejemplo, este primer pedazo hasta el eje, hasta el 0 del eje X, digamos, ¿no es cierto? Sería hasta la ordenada al origen. En este primer sector acá la función crece, después empezó a decrecer hasta acá, y luego empezó a crecer otra vez, ¿no? Acá tendríamos distintos puntos. Por ejemplo, acá puedo marcar el B1 y acá tendríamos que marcar el B2. Entonces diríamos, desde el menos infinito hasta el B1, que es este sector acá, creció. De B1 a B2 está decreciendo. Y de B2 en adelante, o sea, B2 más infinito, empezó a crecer nuevamente la función, ¿no? También puede pasar que tengamos varios intervalos de crecimiento y de decrecimiento en un mismo gráfico. Yo les decía que cuando en el crecimiento tenemos uniones de cosas, no decimos unión, decimos crece en este intervalo y en el otro, y decrece en este y en el otro, porque muchas veces pasa y puede suceder que en la gráfica de la función crezca en este intervalo y en el otro, pero de distinta manera, ¿no? Por ejemplo, podemos tener una función que venía creciendo así hasta acá, ¿no? Crece. Acá resulta que decrece en un pedacito, y después se vuelve a crecer, pero así muy lentamente, ¿no? Entonces, no vamos a decir que crece en este intervalo unión este intervalo, porque los ritmos de crecimiento son distintos. Entonces vamos a decir, crece acá y acá, o decrece allá y allá, ¿no? Pero no con unión en el crecimiento, porque se pueden dar, cuando uno hace una unión, está diciendo que forma un conjunto más grande con todo lo que tenía, pero que siguen vigentes las mismas condiciones, y acá en el crecimiento no están vigentes las mismas condiciones en ambos intervalos. ¿Bien? Bueno, entonces eso era respecto a, bueno, como dije, podemos también tener varios momentos en la misma función, podemos tener varios momentos donde está creciendo acá y allá, y está decreciendo acá y allá, o podemos tener funciones como las lineales que, como dije, crecen durante todo su dominio o decrecen durante todo su dominio, ¿no? Las cúbicas, por ejemplo, las cúbicas pero expresadas en su forma canónica, porque la que vimos antes, a ver dónde tengo la hojita, esta también es una cúbica, pero es una cúbica irregular, ¿no? Tiene como 3 raíces sueltitas ahí alrededor del eje X. Esta, la X cubo, que sería este dibujito, la X cubo en su forma estándar o canónica es como si fueran 2 medias parábolas con distinta concavidad, ¿no? Viene con una parábola hasta el origen, y de ahí sale con otra, pero con concavidad distinta, con otra mitad con concavidad distinta. Bueno, esta, por ejemplo, también será una función que crece a lo largo de todo su dominio, y es una cúbica, ¿no? Pero es una cúbica, bueno, de un formato bastante particular.
Bueno, y la última de las características que se le puede estudiar a una función es la paridad. O sea, una función puede ser par o impar. ¿Cuándo? La función será par cuando f de x sea igual a f de menos x. O sea, cada número con su opuesto tienen el mismo resultado. Entonces esa es una función par. ¿Cuál les parece a ustedes que es la función par prototipo por excelencia? ¿En qué X función cuadrado. pasa que la f de x es la misma que la f de menos x? X cuadrado. La x cuadrada, ok. Esa, Eso, la f claro. de x igual a x cuadrado, esa es la función par por excelencia. ¿Sí? Y si yo tomo f de 2, es lo mismo que f de menos 2, ¿no? Bueno, entonces eso es una función par. Hay otras, claro, pero bueno, esa es como el prototipo de las funciones pares. Ahora, las funciones impares, una función es impar si f de menos x es la menos f de x. A ver cómo se traduce eso. La imagen del opuesto de un número es la opuesta de la imagen del número. A ver, f de menos 4 es el opuesto de la f de 4. ¿Sí? Así traduciríamos esto que está acá escrito algebraicamente en lenguaje simbólico, ¿no? Bueno, la función impar por excelencia, la que sería el prototipo de estas funciones impar, es justamente la que tenemos dibujada acá. O sea, es la x al cubo. La h de x, no, h ya puse. K de x igual a x al cubo. ¿Bien? Esa función k de x igual a x al cubo, esa es una función impar, y es la impar, digamos, la estándar, la prototípica del grupo. Bueno, y fíjense, si yo tomo f de menos 2, ¿cuánto me da f de menos 2? Menos 8. Menos 8. Y en cambio, la opuesta, o sea, la menos f de 2, o sea, la opuesta de la Menos f 8. de 2, ¿sí? La f en 2 es Ah, cubo, que es 8, y la opuesta es menos 8. Entonces, ahí se me está cumpliendo que la f de menos x es la menos f de x. Lo van a encontrar en otras bibliografías que nosotros también usamos, que van a usar en Matemática 2 los chicos de Geología, lo van a encontrar como que lo escribo, como que la f de x es la menos f de menos x, ¿no? Pero es lo mismo que yo dije antes, o sea, este menos de acá está pasado al lado izquierdo. Entonces me está quedando lo que está escrito acá arriba, ¿no? Me está quedando que la f de menos x es la menos f de x. Bueno, pero esta es otra manera de definir una función impar que también está en los libros de nuestra propia bibliografía. ¿Sí? Que sería f de x es la menos f de menos x, que también se cumple con la x cubo, obviamente, se tiene que cumplir. Pero entonces veamos, f de x, que sería f de 2, ¿no? F de 2, debería ser la menos f de menos 2. Bueno, pero la f de menos 2 al cubo es menos 8. Entonces esto me queda como menos 8, y esto me da 8, y es verdad que la f de 2 para x al cubo vale 8. ¿Bien? Bueno, las funciones pares tienen como característica que tienen una simetría axial, o sea, tienen un eje como las parábolas. Las funciones pares por excelencia es la x cuadrada, ¿no? No todas las parábolas son pares, cuidado con eso, pero la función par por excelencia es la x cuadrada, la más prototípica, la más canónica de todas ellas.
Bueno, ¿qué característica tiene una función par? Que tiene un eje de simetría, o sea, tiene una simetría axial, es simétrica con respecto a un eje. Hay una recta que la divide en dos pedazos de gráfico, en dos mitades del gráfico, que son simétricas entre sí. En cambio, la función impar, como esta, tienen una simetría, pero respecto al origen. O sea, son simétricas, pero respecto a un puntito, al punto 0, 0. Digamos, un puntito de este lado tiene su simétrico, pero respecto al 0. ¿Sí? Un puntito de este lado tiene su simétrico allá respecto al 0. En la parábola, un punto de este lado tiene su simétrico respecto al eje de simetría. La simetría se da así, en las otras la simetría se da a través del punto. Entonces, hasta acá hablamos de intervalos, positividad y negatividad, hablamos crecimiento y decrecimiento, y hablamos de paridad. ¿Bien? Esas son características que se les pueden estudiar a las funciones. No necesariamente una función debe ser par o impar, y en realidad hay muchísimas más funciones que no son ni pares ni impares. No sé, por ejemplo, si yo tengo la m de x igual a x menos 3 al cuadrado, ¿no? Que es una cuadrática. Bueno, pero acá, si yo tomo el número 2, f de 2 es igual a f de menos 2, ¿qué me da f de 2? 1. Bien, tengo menos 1 al cuadrado, ok. F de 2 me da 1. ¿Y qué me da f de menos 2? 25. Tengo menos 5 al cuadrado, menos 5 al cuadrado, 25. Bueno, claramente no son iguales. Entonces no se cumple que f de x sea igual a f de su opuesto. Bien, no es par. No debo caer en el error de decir, ah, bueno, no era par, entonces será impar. No, error, porque a ver, probemos la otra. Probemos la que decía que f de menos 2 debería ser igual, me lo pregunto, debería ser igual a menos f de 2. Bueno, a ver, hagamos las cuentitas. ¿Cuánto daba f de menos 2? Bien, ahí sí le está contestando. ¿Cuánto daba entonces f de menos 2? 25. 25, ok. ¿Y cuánto me da la menos f de 2? O sea, la f de 2 era un 1. Entonces la menos f de 2 me daba menos 1. Bueno, esto es distinto. No es igual. Entonces, no es impar. Bueno, aquí tenemos un ejemplo, y hay muchísimos. Tenemos un ejemplo de una función que no es ni una cosa ni la otra. Por eso, insisto, cuando uno la estudió y dice no es par, eso no significa que me lleve a pensar que entonces será impar. Lo mismo al revés, ¿no? Si yo la estudié y me dice no es impar, no me tiene que llevar a pensar que sea par, porque suceden estas cosas. Hay muchísimas funciones que no son ni pares ni impares. Hay A muchas ver, más. yo tengo una pregunta. Ujú. ¿Cuántas funciones pares y impares hay? ¿Son infinitas o no? ¿Hay infinitas funciones pares e infinitas funciones impares? Sí, sí. Pensate, vamos a las pares. Vos tenés x cuadrado, que es la generadora, la madre, la prototipo. Claro, la principal.
cuadrado al lado le puedo poner un número, puedo decir 2 por x cuadrado, 1/2 por x cuadrado, 3 por x cuadrado, menos 2 por x cuadrado, y todas esas van a ser pares, Claro, son sí. infinitas. Y lo mismo Entonces sí, hay con- infinitas pares e impares. Ujú, Mm, sí. bien. Me quedé pensando en otra gama, estas son toda una familia, pero por ejemplo, imaginemos la x cuadrado más 1, también es par, ¿no? La x cuadrado Exacto. más 1, vos la tenés acá en 1, tenés el vértice y tenés esto así, ¿cierto? Acá en el 1 tenés el vértice. Esta es la y igual x cuadrado más 1. Esta es par, porque yo tomo un numerito de acá, me va a dar un resultado, y su opuesto me va a dar el mismo resultado. Este y este, ¿sí? Bueno, y lo mismo, a eso yo le puedo ir agregando coeficientes y puedo tener, digamos, más abiertas. En vez de esta x cuadrado más 1, puedo tener más abiertas, más cerradas, y son también infinitas. Y además puedo subir, yo dije x cuadrado más 1, puedo decir x cuadrado más 7, x cuadrado menos 4, x cuadrado más 1/2. Claro, ahí ya tengo infinitos números para sumar y restar. Así que hay infinitas funciones pares. Infinitas de infinitas, digamos. Eh, Les cuento como curiosidad, ya que salió el tema, yo les dije que a mí me gusta contarles curiosidades matemáticas. eh, Hay infinitos más grandes que otros, ¿no? No sé si eso sabían. Ah, ¿Leyeron algo? infinito, infinito más uno. No necesariamente. Mirá, pensemos en cantidad de números. Por ejemplo, tenemos el conjunto de los naturales, o ponele del 0 a más infinito, ¿no? Claro. Que dicen acá, el infinito decimal es más grande que el natural. Ah, pero no sé quién es el infinito decimal y el infinito natural. Eso no sé, ¿eh? A ver, pensemos en cantidad de números. De 0 a más infinito, que tendríamos a los, ponele, a los naturales unidos al 0. Ahí tenemos una cuestión de convenio, de criterio, ¿no? Para nosotros los naturales comienzan en el 1, ¿no? Pero bueno, hay bibliografía que los naturales comienzan en el 0, que van de 0 a más infinito. Serían la mitad de la recta numérica. Ese es un número infinito, son infinitos, obviamente. Pero ese sería el cardinal, la cantidad de números que tiene el conjunto n. Ahora, si yo pienso en el conjunto z, que le agrega la otra mitad de la recta, ¿sí? Yo tengo Claro, sería como el doble. claro, tengo de 0 a más infinito, acá hay infinitos números, pero si le agrego el otro pedazo, de menos infinito hasta 0, estos son los z, el conjunto z de la primera unidad, que también son infinitos, pero son más que los otros. Básicamente son el doble, claramente. Pero si después pensamos en la cantidad que tiene el conjunto Q, que lo que hace Q es que adentro, entre medio de dos números enteros, te puso infinitas fracciones, adentro, entre medio del 0 y el 1, te puso infinitas. Entonces, si pensamos en la cantidad de números que tiene el conjunto Q, que también es infinito, ya es mucho más grande y no tiene una relación con los otros. O sea, el primer infinito es 1, el otro es el doble, y este ya se escapó. Claro, ¿Sí? no entra. Bueno, Mm. eso se llaman los Aleph. Y hay un libro que escribió Borges que se llama El Aleph. Yo no lo he leído porque no leo demasiado Borges, se me hace como un poco denso, pero sé que en el libro El Aleph él menciona algo de estas cosas, dentro de toda una trama, ficción, qué sé yo, que escribió. Bueno, pero esos son los Aleph. El Aleph sub 0 es el más chiquito, el Aleph 1 es el otro, el Aleph 2 es el otro. Bueno, quiero decir que entre los infinitos también hay una cierta relación de orden, ¿no? Y bueno, acá lo vemos, porque empezamos diciendo, hay infinitas de la familia de la x cuadrado, pero yo puedo decir x cuadrado más 1. Ah, bueno, y hay infinitas de la familia de la x cuadrado más 1, y después puedo decir x cuadrado menos 3 y x cuadrado más 7, entonces hay infinitas de infinitos. Por eso me fui a los infinitos. Bueno,
volviendo. Hemos estudiado positividades, crecimiento y paridad. Entonces ahora tendríamos que entrar en el estudio de la función cuadrática, ¿no? ¿Qué leyeron de la función cuadrática? A ver, ¿pudieron leer? ¿Hay alguna cosa por donde quieran empezar a preguntar? No. A ver, ¿de cuántas maneras podemos escribir una función cuadrática? Y de forma completa, solamente con el número, eh, con el segundo término, no sé cómo se dice, pero sería B y con C, y la forma completa que es el ABC. Bueno, esa es una respuesta a la pregunta. En realidad yo pensaba en otra cuestión. Ahí está, ahí está Sil contestando, Agustín también, ahí están tirando ideas. Ah, bueno, esas son las otras expresiones. Yo pensaba en tres formas de expresar una cuadrática, que son la canónica, la factorizada y la polinómica. Cuando hablamos de polinómica, ahí viene lo tuyo, lo de completa e incompleta, porque una polinómica puede tener sus tres términos, sería el cuadrático, el lineal y el independiente, o puede tener solo dos, cuadrático lineal y cuadrático independiente. El único que no puede faltar, obviamente, es el A. O sea, el A no puede ser un cero, porque entonces no sería función cuadrática, sería una lineal, ¿no? Pero el B y el C de la ecuación, esos pueden ser cero alternadamente, o no. Pueden ser cero, digamos, ellos dos alternados, o los dos juntos, que de última puedo tener una X cuadrado, y también es una función cuadrática. Digamos, el importante sería el A. Pero bueno, dijimos canónica, factorizada y polinómica. Bueno, la polinómica, que es, supongo yo, la que más se ha trabajado, es la que tiene forma ax cuadrado más bx más c, donde dijimos el a es el único que no puede ser nulo, porque si no, no es cuadrática. Pero como el b y el c pueden ser nulos en forma alternada o en forma simultánea también, ahí tendríamos lo que se llama las versiones incompletas, ¿no? Por ejemplo, puedo tener una f de x que sea x cuadrado más 3x. Entonces acá el que vale 0 es el c, el término independiente. O puedo tener una g de x que diga x cuadrado menos 4, y acá el que valió 0 es b, y tengo cuadrático e independiente, que son las incompletas. Dentro de las polinómicas, las que conocemos como incompletas. Es bueno por ahí mirarla, estudiarla un poquito, analizar si es completa o incompleta. ¿Por qué? Porque al momento de buscar las raíces, si la ecuación de la parábola es una incompleta, no me hace falta necesariamente irme a Bhaskara. Puedo resolver desde otros caminos. Pero la ecuación cuadrática, la Bhaskara, la que conocemos como Bhaskara, que los libros la llaman ecuación general resolvente, ecuación cuadrática, que sé yo, tiene distintos nombres, ecuación general simplemente, bueno, esa de Bhaskara nos resuelve todo, cualquiera sea el caso. Si pongo en Bhaskara a la primera de las funciones, acá diré que C es un 0. Y si pongo a esta segunda, acá diré que B es un 0. Y listo, aplico Bhaskara en su formato, y Bhaskara me responde las raíces que tendrán estas funciones cuadráticas. Bueno, pero esto es dentro de la forma polinómica de llamar a una función cuadrática. Después tenemos la canónica y la factorizada. La canónica es la que tiene A, el A es siempre el mismo, o sea, es el mismo A en las tres versiones de la cuadrática, ¿no? A
x menos h al cuadrado más k. Esta es la factorizada. Y esta es la polinómica. Bien, bueno. Esta, no, perdón, escribí mal. Esta no es la factorizada, No, esta es la canónica. Esta es la canónica, ok. Bien. ¿Qué información, o sea, cada versión, cada forma de escribir una ecuación cuadrática nos da distinta información respecto a la función? Entonces, ¿qué información nos da en su expresión canónica? Nos da el vértice. Porque estas coordenadas, estos numeritos h y k que aparecen ahí, esas son las coordenadas del vértice de la parábola. ¿No? Por ejemplo, si yo tengo un medio, x menos 3 al cuadrado más 4, ahí yo voy a tener vértice en el punto 3, 4. 3, no menos 3. O sea, la coordenada en x está cambiada de signo, está en opuesto, porque en realidad estoy buscando a dónde eso se hace un 0. Entonces, no, el vértice no está en el menos 3, 4, sino en el 3, 4. ¿Sí? Y si yo tuviera un x más 2 al cuadrado más 1, bueno, el vértice lo tengo en el menos 2, 1. ¿Bien? Bueno, entonces la canónica, el dato que me da es el vértice de la parábola. La polinómica, no leo el vértice yo en su expresión polinómica, pero es la expresión que me permite llevar eso a la fórmula general resolvente, a la de Bhaskara, y entonces puedo calcularle las raíces, ¿no? Entonces la polinómica me permite llegar a la fórmula de Bhaskara para buscar raíces. Y la factorizada tiene forma A, siempre el mismo A. A por x menos R1 por x menos R2, donde R1 y R2 son las raíces de la cuadrática. Es decir, si yo leo una ecuación que diga 3 por x menos 1 por x más 4, ¿no? Esto es una cuadrática dada en su forma factorizada, esta sí es la factorizada, y lo que leo inmediatamente desde la ecuación son sus dos raíces. Esta cuadrática tiene raíz en el 1, cambiado de signo, ¿se ve? En el 1 y en el menos 4. ¿Sí? Entonces, con ese dato, si yo sé que tengo las raíces en el 1 y en el menos 4, acá, ¿sí? Tengo que correr la hoja, ahí. Bien, si yo sé que tengo raíces en el 1 y en el menos 4, puedo calcular, puedo saber a dónde está el vértice, porque el vértice, por la simetría de las parábolas, el vértice va a estar en el punto medio, ¿no? Entonces, bueno, ¿y cómo saco el punto medio? Y tengo que hacer la semisuma. Digamos, tengo que hacer digamos, acá tengo una separación de 5 unidades, ¿no? De menos 4 a 0 hay 4, y de 0 a 1 hay 1, 5 unidades, pero la mitad, 5 dividido 2 es 2,5, entonces estoy a 2,5, o sea, 1, 2,5 acá, ahí, y también a 2,5 del otro, de la otra raíz. ¿Bien? En realidad estoy haciendo 1 menos menos 4, que es 1 más 4, 5 dividido 2, son 2,5, y ahí estoy situando el vértice. Ahora, estoy situando la coordenada en X del vértice. Lo que me falta es hasta dónde esa coordenada en X, hasta dónde baja o hasta dónde sube. Porque yo lo único que sé, mira, agarré el lápiz negro, ¿ves? Yo lo único que sé es que va a tocar en estos dos puntos. Puede que me haga esto la parábola,
o puede que me haga esto, la parábola. ¿Cómo decido en ese caso con cuál de las dos opciones me voy a quedar? Si es positivo o negativo. Bien, ahí juega este número que está acá, que es el A. Como este es un positivo, yo sé que la parábola tiene concavidad hacia arriba, está mirando para arriba, ¿no? Entonces tengo de dato estos dos cortes, y lo otro que sé es que mi parábola está haciendo algo así. Pero no sé hasta dónde baja. ¿Dónde voy a fijar el vértice? O sea, sé que la coordenada en X del vértice está acá, ¿no? Está en el punto, dijimos, menos 1,5, ¿no? Si no me equivoco y no saqué mal la cuenta, 1, 2 y medio, estoy en el menos 1,5. Bien. Menos 2, ¿no? Sé que la coordenada en X está en menos 1,5, pero lo que no sé es cuán largo es ese pedacito hasta que toque vértice. ¿Cómo lo puedo averiguar a eso? F igual a 1 menos 1,5. No evaluamos Bien, la función en el punto. es F evaluada en el menos 1,5. Ese menos 1,5 es el H, es este H acá de la forma canónica. ¿Sí? O sea, más o menos voy reconstruyendo esta parábola. El A es el mismo, es un 3. El H ya lo acabo de deducir, o sea, sé que era un menos 1,5, que sería un menos 3 medios, ¿cierto? Entonces acá yo ya puedo poner X más 3 medios al cuadrado. Me está faltando el más K, ¿sí? Acá me está faltando el más K. Bueno, pero ese K, esa longitud es el resultante, es la función evaluada en el menos 1,5, o sea, en el menos 3 medios. Entonces, ese menos 3 medios lo aplico acá. Pues yo tenía este dato, yo tenía el dato de la factorizada, de ahí empecé. Dije, tengo dos raíces, sé que mira para arriba, encuentro el punto medio y ahora tengo que evaluar en ese punto medio. Bueno, entonces, el F de menos 1,5 o de menos 3 medios sería 3 por menos 1,5 menos 1. Esto es menos 2,5 por menos 1,5 más 4. Esto sería 4 menos 1 y medio. Sería 2 y medio. 2,5 ahí. ¿Sí? ¿Estamos bien? Yo para las cuentas soy medio un peligro, ¿eh? Así que, ¿estamos de acuerdo? Vamos a hacer 4 menos 1,5, efectivamente 2,5. Bueno, ahora hay que hacer esta cuenta. 2,5 por 2,5 y por 3, eso me da 18,75. Ah, se me fue re abajo. Me da menos 18,75. Bueno, ¿quién es este menos 18,75? El valor de K. El valor de K, o sea, yo sabía, en el eje X yo sabía encontrar el H. Bueno, me faltaba saber cuánto para abajo, y eso me lo daba evaluar la función en el menos 1,5, que me dijo menos 18,75. O sea, esta se me fue acá al diablo, ¿no? Se me fue como por acá. A ver, 1, 0. Acá teníamos al eje X, acá, como por acá, como al menos 18,75, ahí se me fue, bueno, y hizo esto entonces. Ahora puedo hacer bien el dibujo. Bien ahí. ¿No? ¿Sí? Bueno, después esto uno lo tiene que hacer a escala, todo eso, pero vieron que se fue como recontra abajo, digamos, ¿no? Porque esa parte es la que a uno le faltaba estimar, a ver a dónde terminaba siendo el vértice. Bueno, entonces podemos, de esta que teníamos en factorizada, podemos ahora llevarla a la canónica, porque acá yo le tengo que poner, vamos a borrar eso que estaba en lápiz, ¿cierto? Acá. Bueno, acá yo le tengo que poner menos
1875. Entonces ahí me quedó, mirá, la teníamos a esta en factorizada y la llevamos a la canónica, ¿no? Y puedo seguir, porque puedo irme de la canónica a la polinómica, que es la más fácil de todas las formas, de todos los pasajes, es la más fácil, porque simplemente hay que desarrollar esto. O sea, yo acá tengo un x más 3 medios al cuadrado, podemos hacer x más 3 medios por x más 3 medios y hacer todas las distribuciones, o podemos hacer el trinomio, sería más aconsejable ya a esta altura, a la altura de estudios universitarios, podemos hacer el trinomio, ¿no? El cuadrado del primero, más el doble producto, más el cuadrado del segundo. Después me va a tocar distribuir ese 3 que está ahí afuera, y después me va a tocar restarle, al término independiente de acá, restarle el 1875. ¿No? Y ahí me va a quedar armadita en polinómica, la misma parábola en polinómica. Veníamos de factorizada, la llevamos a canónica y ahora la podemos llevar a polinómica. ¿Por qué uno tiene que aprender a hacer estos pasajes? Que ahí en el apunte hay toda una etapa destinada a los pasajes entre las distintas formas, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, me la van a dar supongamos, me la dan en canónica y no me van a pedir el vértice, me van a pedir, qué sé yo, las raíces. Con lo cual voy a tener que desarmar la canónica y pasar la polinómica para poderme ir a Bhaskara y con Bhaskara contestar las raíces. O me la van a dar en polinómica y me van a pedir el vértice. Y yo de la polinómica no puedo leer las coordenadas de vértice, entonces de la polinómica me la tendré que llevar a canónica para verle las coordenadas del vértice. O puedo, de la polinómica, puedo buscarle las raíces y hacer como hicimos recién. O sea, si yo tengo ya las dos raíces, ya sé que el vértice va a estar en el punto medio, después me fijo para dónde sube o baja, y armo el dibujo. Pero a lo que voy es que los ejercicios, o en realidad, no tanto los ejercicios, sino cuestiones en la vida real, les van a pedir todo, les van a decir estudiar esta parábola, o sea, decime dónde está el vértice, cuál es el eje, dónde están las raíces, dónde mira, qué sé yo, dónde crece, dónde decrece, si es par, si tiene intervalos de negatividad o positividad, o bueno, le van a pedir hacer estudios de la parábola, y entonces yo tengo que poderme manejar entre un formato y el otro formato, porque cada cosa que quiera contestar me va a requerir de una manera o de la otra, ¿no? Bueno, entonces, eso es toda una parte del apunte que les habla de pasajes entre las tres formas de expresar a una parábola. Nos vamos a detener en particular en una técnica. Ahí que pasó, sí, ahí está, se están contestando, con el vértice es ese, menos 1,5 con menos 18,75, perfecto. Nos vamos a detener en una técnica que sería de pasajes entre las distintas formas, que se llama el completamiento de cuadrados, porque esa está desarrollada en el apunte, está explicadita, pero digamos, esa suele ser una técnica que por ahí en las materias les van a pedir que lo hagan de esa forma, ¿no? Pero bueno, antes de ir a esta, vamos a charlar o vamos a recordar que hay formulitas para encontrar esas coordenadas del vértice. Cuando yo tengo una parábola dada en polinómica, como dije recién, ¿no? Cada formato te da una cierta información. Entonces, si yo la tengo en polinómica y me pidieran el vértice de la parábola, hay una formulita para encontrar esas dos coordenadas del vértice, las que llamamos H y K, ¿no? Que nosotros la hicimos recién, así a la pasada, pero bueno, sin usar formulita. Pero, digamos, dada la parábola en forma polinómica ax cuadrado más bx más c, ¿sí? Las coordenadas, la coordenada h, que los libros la suelen llamar
xb, x sub b, se los escribo acá, x sub b. Nosotros en el apunte lo hemos llamado hk, pero por ahí si se meten en un libro de análisis matemático, le llaman xb e ib, que son el x del vértice y el y del vértice, ¿no? Bueno, pero esa coordenada h, que sería el x del vértice, eso se saca con la formulita menos b sobre 2a. De esta expresión polinómica, ¿no es cierto? A mí me dan una parábola en polinómica, bueno, yo aplico esta formulita, menos b sobre 2a, y ahí me da la coordenada en x del vértice. Una vez que obtengo la h esa, el k se obtiene como f de h, o sea, es lo que hicimos nosotros. Cuando nosotros dijimos, ya pude establecer cuál era el valor cuál era la coordenada del vértice en el eje X, pero me faltaba saber cuánto baja o cuánto sube, que eso me lo dice el A, positivo o negativo. Bueno, nosotros ¿qué hicimos? Evaluamos la función en el numerito que teníamos encontrado, que era el menos 1,5. Bueno, justamente es porque la formulita para encontrar el K es f del h que acabamos de encontrar antes. También hay libros que les van a proporcionar otra nueva fórmula para encontrar el K. Ahora, siempre uno tiene que tratar como de optimizar, ¿no? Tratar de buscar los caminos como más simples, porque si yo guardo un montón de formuleo y el día del examen por ahí no me acuerdo de alguna de las fórmulas, no puedo contestar algo. Entonces hay que tratar de memorizar la menor cantidad de fórmula posible, ¿no? Acá estamos memorizando solamente esa, la de menos b sobre 2a. ¿Por qué? Porque al otro lo encontrás evaluando la función en ese número que acabaste de buscar, ¿no? Y no te hace falta una nueva fórmula para el K, que la hay, existe, hay libros que te la dan también. Yo no me la acuerdo, memoria, yo particularmente soy de muy poca memoria. A mí me gusta mucho esto de poder ir haciendo deducciones, ¿no? Tengo poca memoria, así que trato de no guardarme formuleo, porque sé que alguna le voy a pifiar, la voy a errar. Y lo aconsejo así a mis alumnos también, o sea, traten de guardar la menor cantidad de fórmulas posible y de tratar de razonar lo más posible, para no hacerlo ni mecánico, ni llegar a un día en que en un parcial te olvides cómo se sacaba el K, uy, no me acuerdo cómo se sacaba, no lo puedo contestar. No, si tenés otra herramienta, usemos otra herramienta. Bueno, ahí también va a depender de cada cátedra, ¿no? Qué sé yo en mis cátedras, yo no dirijo nunca la resolución de un ejercicio, yo no digo encontrar tal cosa usando este método, porque siempre, y más a esta altura en matemática universitaria, siempre van a tener más de una forma de resolver las cosas. Y máxime si uno se pone a tratar de deducir y memorizar lo menos posible, y tratar de deducir y explicar con palabras lo que está haciendo, y si lo que está haciendo es correcto, está bien. No hay por qué poner mal al ejercicio porque no lo hizo por determinado método. Pero bueno, ahí entramos en criterio de cada cátedra. Estas son las cosas que cuando ustedes empiecen a cursar, acá ya hablo como tutora, lo que hablamos con el grupo de Jan y los otros tutores, cuando ustedes empiecen a cursar es muy importante que siempre, frente a cada cosa, le pregunten a sus profesores cuál es el criterio de esa cátedra en ese tema, ¿no? Porque ya ven, hoy nomás en la charla que tuvimos hoy, ya como que les fui tirando. Esta otra fórmula también existe, yo no me la acuerdo, pero existe. Este otro camino también se puede hacer, y está todo bien. Entonces, es importante que ustedes en la universidad sepan cuál es el criterio de su profesor, del que los va a evaluar. Porque por ahí hay una cátedra que te dice, no, yo quiero que el K me lo encuentres con la formulita del K. Bueno, ahí te tendrás que aprender la formulita del K porque tu profesor lo quiere así. ¿Bien? Eso, pero a la enésima potencia, o sea, preguntar siempre, siempre en todo tema, en todo sentido, preguntar cuál es el criterio del equipo docente de tu cátedra.
Nos ha pasado y nos pasa que a veces somos dos módulos y tenemos dos criterios distintos en la misma materia, distintos módulos. ¿Sí? Criterios en este sentido, ¿no? Porque siempre en matemática hay muchas oportunidades, muchas ocasiones en donde uno debe fijar su propio criterio. Uno debe decir, bueno, esto, mira, en mi materia se resuelve así. Y en otro libro está resuelto desde otro lado, y está bien también. Pero bueno, yo tengo que saber cómo me lo van a evaluar a mí, ¿no? Bueno, acá hice un paréntesis así como docente tutora. Pero entonces, dijimos, si yo la tengo en polinómica y la quiero pasar a canónica, entonces tengo una manera de encontrar el h, que es el menos b sobre 2a, y también puedo encontrar al k, que es evaluando la función en ese h que acabo de encontrar. La única diferencia en este sentido es que al h pueden encontrarlo como el x sub b, que sería el x del vértice, y al k, digamos, esto sería equivalente al h, y al k lo pueden encontrar como el i del vértice, sería equivalente al k. ¿Bien? Bueno, ahora, yo les comentaba, no sé qué hora es, ya casi que estamos a poquitos minutos. Yo les comentaba que vamos a detenernos en una técnica, en un pasaje de polinómica canónica que se le llama el completamiento de cuadrados, un poco por lo que les charlaba recién, porque puede ser que en algún módulo o algún profe les diga, yo quiero que me pases de polinómica canónica usando la técnica completamiento de cuadrados, ¿no? Entonces ahí uno tiene que aprender la técnica del completamiento de cuadrados. Bueno, ¿qué significa el completamiento de cuadrados? Vamos a suponer que tengo una cuadrática que sea x cuadrado menos 6x más 1. Y la quiero pasar a su versión, a su expresión canónica. Dijimos ya, una manera es encuentro las coordenadas del vértice y la vuelvo a reconstruir como hicimos con la anterior. Esa es una manera. Otra manera es a través del completamiento de cuadrado. Para el completamiento de cuadrado lo que tenemos que recordarnos es a qué llamábamos trinomio cuadrado perfecto, que venía de la potencia de a más b al cuadrado, que como sabemos, yo espero que sepan, porque este es un error que nos encontramos siempre, como sabemos, ese cuadrado no distribuye con una suma, no es a cuadrado más b cuadrado, no es. Prueben con numeritos y van a ver que el a más b al cuadrado no es a cuadrado más b cuadrado. ¿Sí? A más b al cuadrado toma una forma de trinomio, se convierte en un polinomio con tres términos, ¿no? Que se lo llama trinomio cuadrado perfecto. Bien, dijimos, tres términos tiene el trinomio. ¿Quiénes son esos tres términos? El cuadrado del primero, a al cuadrado, más el doble producto, 2 por a por b, más b al cuadrado. ¿De dónde sale ese trinomio? Bueno, haciendo la distribución. A más b al cuadrado significa a más b por a más b. Hago todas las distribuciones correspondientes y voy a llegar a obtener ese trinomio cuadrado perfecto, ¿no? Esto es lo que tenemos que tener como re fresco y re presente cuando queremos completar cuadrados. ¿Qué vamos a hacer para completar cuadrados? Vamos a quedarnos con los dos primeros, o sea, volvemos a esta parábola, x cuadrado menos 6x más 1, y yo la quiero en canónica. ¿Bien? Bueno, me voy a quedar con las dos primeras partes de eso, o sea, el x cuadrado menos 6x más 1, me voy a quedar con x cuadrado menos 6x, y voy a poner por el costadito al 1. Acá dentro de este paréntesis, el x cuadrado menos 6x, ahí es donde voy a completar cuadrados, por eso se llama completamiento de cuadrados, ¿sí? Porque voy a querer que ese polinomio que está ahí, ese x cuadrado menos 6x, yo voy a querer que sea un trinomio cuadrado perfecto. ¿Para qué? Porque si es un trinomio cuadrado perfecto, lo puedo llevar a su formato
x menos algo o más algo al cuadrado. ¿No? Bueno, entonces, yo voy a querer que acá adentro haya un trinomio, ya me está faltando una parte porque tengo dos partes nada más, ¿no? Bueno, me está faltando una, ok. Entonces, la primera va a ser el x al cuadrado. La segunda va a ser el menos 6x, pero este menos 6x viene siendo el doble producto, el 2 por a por b, donde a es x. Entonces, este 6x en realidad responde, vamos a buscar un colorcito. Ah, agarré una azul, soy muy bicha. No, estaba en azul. Vamos a agarrar una verde. Este 6x, que está acá, es el doble producto de x con alguien. O sea, 2 por x por alguien. ¿Sí? Bueno, ¿quién es ese alguien? Y 3. Descomponemos al 6 en un 2 por 3. Bien. Este alguien que me está faltando acá es un 3. ¿Sí? Entonces, lo que le está faltando a este trinomio para que sea un trinomio cuadrado perfecto es ese 3 elevado al cuadrado. ¿Cuáles eran las tres partes? Era cuadrado del primero, lo tengo. Doble producto, lo tengo. Lo que me está faltando es cuadrado del segundo. ¿Y el segundo quién era? Era un 3. Entonces, lo que acá me está faltando es un más 9. ¿Sí? Pero yo no puedo alegremente agregarle a esa ecuación un más 9, porque no lo Restarlo. tenía 9, entonces la estaría cambiando. ¿Qué se hace en matemática? Si le sumé 9, automáticamente le resto 9. Porque más 9 menos 9, listo, eso es 0. No toqué los elementos de la parábola, de la ecuación cuadrática, ¿no? Entonces, sumé 9, pero resto 9. Y al que sí voy a poner es al más 1 que tenía la parábola realmente. ¿Vamos hasta ahí? Me quedé con las dos primeras partecitas, que era un binomio, y yo lo quise transformar en trinomio, pero no con cualquier cosa, no le voy a agregar cualquier cosa, quiero un trinomio cuadrado perfecto. Entonces le voy a agregar lo que le hace falta para hacer un trinomio cuadrado perfecto. Me fijé en este, doble producto. Es 2 por x por algo para que me dé 6x. Bueno, el algo ese vale 3, pero yo lo necesito ahí elevado al cuadrado. Entonces le pongo más 9. Le resto 9 para no modificar y le pongo el más 1 que sí tenía mi ecuación cuadrática. Ahora, ¿qué sucedió y para qué lo hice? Este trinomio cuadrado perfecto que me logré fabricar acá, resulta que este responde a x menos 3 al cuadrado. ¿Sí? X menos 3 al cuadrado. Y acá afuera me quedó una cuenta, que la resuelvo. Menos 9 más 1, menos 8. ¿Bien? Entonces, la parábola que teníamos, que era esta, que era la x cuadrado menos 6x más 1, ¿sí? Que estaba en su versión polinómica, resulta que la llevé a su versión canónica, a través del completamiento de cuadrados. ¿Para qué? Y porque seguramente me la dieron en polinómica, pero me dijeron dar el vértice de la parábola. Y yo acá no lo tengo al vértice, pero en esta sí lo tengo al vértice. Y ahora el vértice ya sé quién es. Es el punto 3 menos 8. ¿Se ve? Ahora, nosotros dijimos que teníamos o el completamiento de cuadrado o la formulita. Bueno, vamos a hacer acá, así. Vamos a hacer de cuenta que no dijimos nada del completamiento de cuadrado, y yo tengo mi parábola en polinómica, y voy a aplicar la formulita para encontrarle el vértice, ¿no? Bueno, entonces la formulita me decía que h era igual a menos b sobre 2a. Y acá crucemos los dedos y que me dé lo mismo, porque si no nos cortamos las venas con dos grisines. Acá nomás en pantalla. A mí estas cosas me pasan, ¿sabe qué? Más de una vez. Bueno, la formulita decía h menos b sobre 2a. Ok.
O sea, ¿quién será el h? Menos b. Menos b vale, ¿cuánto? Menos 6. 6. 6, porque b vale menos 6. Entonces, menos b vale 6. Sobre 2 por a. El a es un 1. 2 por 1, 2. Buenísimo, el h me está dando 3. Muy bien. Está coincidiendo con el completamiento de cuadrado. Acordémonos que en la canónica la coordenada es h salía cambiada de signo, ¿no? Bueno, ahora, el k. El k era evaluar f en 3, en el h que acabo de encontrar. Bueno, entonces sería 3 al cuadrado menos 6 por 3 más 1. 3 al cuadrado es 9. 9 menos 18 más 1. 9 menos 18 me da menos 9, y menos 9 más 1 me da menos 8. Buenísimo. O sea, el K me está dando menos 8 y está coincidiendo con eso. ¿Sí? Buscamos el H por la formulita, me dio 3, está coincidiendo con eso. Buscamos K evaluando la función, me dio menos 8, está coincidiendo con eso. Entonces, si yo lo hubiera hecho por la formulita, sin completamiento de cuadrado, una vez que encontré el H y el K, ahora la tengo que armar, ¿no? ¿Y cómo la armaría? Y diría I igual a A, el A es un 1, así que no pongo nada. A, X menos H, X menos 3 al cuadrado, más K, menos 8. Y ahí estamos con la misma parábola que encontramos haciendo el completamiento. Por supuesto, de una manera bastante más sencilla, pero insisto, capaz que hay profesores o hay cátedra que te digan, quiero que la pases a canónica usando completamiento de cuadrado, ¿no? Bueno, pero la técnica de completamiento de cuadrado, entonces, es eso, es quedarme con la primera parte del polinomio, lo completo con lo que me haga falta, se lo resto automáticamente, le coloco sí lo que tenía mi ecuación, y después, el que yo hice trinomio cuadrado perfecto, ese pasa a ser la parte del h del vértice, y el otro lo saco con la cuentita que haya que sacar, y me queda como el k. ¿Sí? Bueno, ok. Y creo que ya estaríamos. Vértice, raíces, eje. Bueno, lo que nos está quedando sí es un poco de funciones por parte. Eso me decía Vani que eso no han hecho y tendríamos que hacer el viernes, entonces tendríamos que ver algo. O sea, para el viernes los chicos tendrían que leerse lo que es la función cúbica y bueno, y ver algo de función por partes y lo charlamos acá. ¿Alguna cosa que quieran que haya quedado? Que quieran preguntar. Yo me quedó una duda. Sí, a ver. No, sí. No, que a mí me quedó la duda de cómo de x cuadrado menos 6, x más 9, menos 9 más 1, pasa a x menos 3 cuadrado menos 8. ¿Cómo Bien. la convierto? Porque esto que vos tenés acá, el x cuadrado menos 6x más 9, eso es un trinomio cuadrado perfecto que viene de x menos 3 al cuadrado. ¿Cómo lo deducís? Porque vos acá cuando viste que esto era el doble producto, vos dijiste 2 por x y por alguien más me tiene que dar 6x. Bueno, ese alguien más es un 3, entonces esto viene de x menos 3 al cuadrado. Si no, hagámoslo al revés. Si yo quiero desarrollar el x menos 3 al cuadrado como trinomio, yo tendría el cuadrado del primero, que es x al cuadrado, menos el doble producto, 2 por x por 3, que eso me da 6x, más el cuadrado del segundo, que sería 3 al cuadrado, y sería 9. O sea, esto que yo fabriqué acá, se
traduce o se reemplaza por el x menos 3 al cuadrado. ¿Sí? Yo trato, en esa técnica, uno trata de fabricar un trinomio cuadrado perfecto. Como lo estás fabricando y le estás agregando el más 9, tenés que restarle 9, porque si no la estamos cambiando a la ecuación. No podemos agregar más 9 alegremente, porque estaríamos cambiando, ¿no? Entonces agregué 9 y quito 9. Y ahí viene la otra cuenta, que es la menos 9 más 1, que esa es la colita que te quedó acá del menos 8, que es el K. No sé si respondí. Sí, sí, ahí entendí, gracias. Agustín dice, ¿cuándo terminamos la unidad 3 y arrancamos la unidad 4? Y deberíamos arrancar el viernes la unidad 4. La unidad 4 es la de trigonometría, ¿no? Deberíamos arrancar el viernes. No sé si llegamos a arrancar el viernes, tenemos el miércoles que viene, y ya teóricamente el otro viernes ya estaríamos terminando. Pero bueno, ahí vamos. Ajá, en confirmación me quise... Espérate que ahí tengo una pregunta larga, a ver. Todavía no me llega el correo de confirmación de inscripción, me quise inscribir a las materias del primer cuatrimestre y no puedo, y también tenemos tiempo hasta mañana para rendir lo último de la unidad 3. La unidad 3, vamos por parte en la respuesta. La unidad 3, vieron que tiene unas autoevaluaciones, tiene unas 3 me parece que son, que en realidad se me quedaron a mí sin programarle fecha, o sea, están abiertas desde el comienzo de la unidad, están abiertas hasta el viernes que viene, pueden entrar en cualquier momento y no hay límite de tiempo para resolverlo. Eso porque se me quedó a mí sin programar. Entonces, lo que sí vamos a hacer es, el viernes, pasado mañana, el viernes 5, vamos a hacer una autoevaluación como de las otras unidades, como las que veníamos haciendo, de ponerla, habilitarla durante todo el día. Creo que el sábado va a ser o el lunes, hay que verlo, porque el viernes los módulos vamos a estar recién terminando con la unidad 3, entonces calculo que será sábado o lunes, lo vamos a publicar. Vamos a habilitar una autoevaluación como las otras, digamos, que tenga un límite de tiempo, que les dé una nota para que ustedes se midan y puedan chequear cómo están con ese tema. Y los profesores también, ¿no? Porque bueno, estas autoevaluaciones de la unidad de funciones se nos quedaron así como se nos quedaron abiertas porque no las programamos, la verdad que fue error nuestro de programación. Después ya en la unidad 4, que es trigonometría, ahí ya vamos a volver a lo que hacíamos siempre, que era la autoevaluación al final, con una nota para que cada uno vea. Bueno, eso por un lado. O sea, no es que hay tiempo hasta mañana para rendir la unidad 3, ¿no? Las autoevaluaciones que están en la unidad 3 están abiertas y no tienen límite de tiempo, así que pueden entrar en cualquier momento. Lo que digo es que va a haber una como cierre de la unidad, como hubo en las otras 2 unidades. Y lo otro, lo que decís que no te llegó el correo de confirmación y que no te podés inscribir en las materias, bueno, eso es un tema, pero es administrativo. Nosotros nos están llegando un montón de consultas por tutorías de estas cuestiones, y bueno, lo que les decimos es esto de que se comuniquen con el departamento de alumnos, porque esos no son, no son cuestiones que resolvemos nosotros, ¿no? Sabemos sí que hay un tema, que bueno, hay una saturación de trabajo, son muchísimos los inscriptos, estábamos en 1000 y pico cuando empezamos el curso, así que bueno, capaz que haya un retraso en esto de, capaz no, a la vista está que debe haber un retraso en los tiempos de cuándo les mandarán la confirmación o no. Pero bueno, seguro todo se va a solucionar para permitirles inscribirse, ¿no? Nadie se va a quedar afuera porque no te dejó el SIU anotarte, ni cosa por el estilo. Porque siempre se busca solucionar esas cosas, o poniendo otro límite de tiempo, o haciendo alguna inscripción después extraordinaria. Bueno, pero si los tiene preocupados el tema, por ahí escribir al departamento de alumnos, ahí está el link, el link no, el correo del departamento de alumnos, y bueno, y hacer la consulta. También es probable que no les contesten demasiado rápido, porque por lo que sabemos pasó eso, están como muy saturados de un montón de cuestiones administrativas. Imagínense, más de 1000 usuarios
aparecieron así de repente, que son los ingresantes, y bueno, hay que ajustar todo, hay que acomodarse a las tecnologías y atender todos los mails, y qué sé yo. Bueno, Miri, también hay no sé si los chicos saben, hay un segundo periodo de inscripción a las materias. En abril creo que es. claro, en abril, sí, ya por calendario ya está establecido Ya sé, también. hay 2 periodos para inscribirse a las materias. El Sí, segundo creo que es en abril. no sé si, Jan, vos te acordás de memoria, yo de memoria soy un desastre. Ya me fijo. Pero sí, digamos, está vigente el calendario académico que salió en el último Consejo Directivo de diciembre del año pasado, y en abril hay un nuevo turno, un nuevo periodo para reinscribirse. Siempre hay, todos los años, porque bueno, estas cuestiones pasan, y más aún este año, Sí, nada de presencialidad, todo es virtual, y el, bueno, imagínense lo que son más de 1000 personas escribiendo al mismo correo, mandando papeles y qué sé yo. Bueno, me imagino que es un trabajo tremendo. el periodo complementario es del 12 al 17 de abril. Y bueno, los chicos pueden empezar a cursar por más de que no se hayan inscrito en el primer periodo, ¿no? Empiezan y después hacen la inscripción en el segundo periodo. Exacto, Y el departamento de alumnos creo que dijo que esta semana iban a intentar de terminar de cargar todos los inscriptos. bien, Pero bueno, hay que tener sí, paciencia. sí. Sí, es un montón de gente, y la verdad que esto de la virtualidad lleva como más tiempo que antes. Antes lo que teníamos era un montón, eran colas larguísimas en los pasillos. Pero ahora no sé, a mí me pasa, no sé si tiene que ver o no, pero lo comento, a mí me pasan las correcciones, de esto de que está fijada la vista en una pantalla, no podés estar todo el tiempo que estábamos antes corrigiendo, no podés. Entonces me imagino que ellos, contestando mail, recibiendo documentación en foto, en PDFs, qué sé yo, bueno, la verdad que debe ser un laburo enorme, y bueno, pero eso, hay un segundo periodo ya establecido, es el que dijo Jan, y es importante lo que les aclaró: ustedes empiezan a cursar las materias el 22 de marzo, no Yo es, les quería hacer una consulta. sí, Es más personal, sí, porque yo en realidad cambié de carrera y tengo algunas regularidades, pero no tengo finales. Y en matemática 1 me figura como distinta a las otras materias cuando me inscribí. claro. Bueno, ahí sería una cuestión de solicitar el pase y las equivalencias que te puedan dar, ¿no? Si no hay finales, Eso es lo que no sé si me dieron la equivalencia de álgebra 1 y análisis 1. Por eso le quería preguntar, porque mi idea era cursar matemática 1 de vuelta. Pero me aparece como equivalente de regularidad sin nota. ajá. ¿Vos tenés finales de álgebra 1 y análisis 1? ¿Los dos finales tenés? No, yo tengo solamente las cursadas aprobadas. Bueno, yo diría que, bueno, lo mismo, son decisiones administrativas, pero por la experiencia que tenemos, los años de la universidad, cursada por cursada no se da. O sea, si vos tuvieras los dos finales, te garantizo que la cursada de matemática 1 te la dan, pero solo con la cursada de álgebra y análisis, yo no creo que te puedan dar la cursada de matemática 1. Lo mismo, tenés que consultar y Claro, preguntar qué significa eso que te aparece a vos, pero sinceramente creo que no te la van a dar, por lo menos por otros casos que claro, vemos. yo también pensaba que era así Mm, y mi idea era cursar matemática 1 de nuevo, así, de cero. sí, yo creo que sí, con Pero seguridad. me resultó raro que me apareciera así, por eso le pregunto. Claro, no vaya a ser que después en mayo te salen con que no te la dimos y vos no cursaste y está en la mitad del río, digamos. Eh, yo creo que sí, Claro, el consejo sería que la empieces a cursar. De última, si suponete que en mayo te enterara que te la dieron, bueno, ya está, no se perdió nada. Pero creería que no, cursada por cursada no se otorga normalmente.
Así que sí, viste, matemática 1 es promocionable, Ah, bueno, y muchas podés gracias. jugar con la promoción y listo, ya en julio tenés el coloquio y ya está. Se termina ahí. Claro, por eso quería Bueno. volver a cursarla, porque como es promocionable y tengo algunos temas. Claro. Sí, seguro, me parece la mejor opción. Bueno, estamos entonces. Listo, ¿no? Estaríamos, ya son -20, se nos pasó el horario. Bueno, para el viernes se leen lo que sigue de las cúbicas y eso, y función por parte, y tratamos de empezar trigonometría el viernes. Así que estamos.